Bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Eso, bueno, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, hermano, vamos a Lucas. Todos vamos haciendo ese esfuerzo ahí, Lucas capítulo 17. Estamos muy contentos por estar aquí reunidos, ¿verdad? Lucas capítulo 17. Vamos a ir a los versos del 7 al 10. Es un pasaje muy conocido. Hemos leído bastante este pasaje. Muchos lo que leemos la Biblia, ¿verdad? Hemos visto esto. Quiero que nos pongamos en pie para tomar la lectura ahí en Lucas capítulo 17, verso del 7 hasta el verso 10 de manera antifonal. Cuando lo tengan me dice un amén. Bien, dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, gracias te damos una vez más por esta mañana. Bendice tu palabra, Padre. Gracias por las oportunidades que tú nos das cada día. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, Señor, que son de mucha edificación, poder corregir áreas de nuestra vida. Y ruego, Padre, que tu pueblo, tu iglesia, pueda ser edificada este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermano. Decía, este pasaje muy conocido, ¿verdad? Y nos lleva a nosotros a encontrar una exhortación de lo que acabamos de leer, para que usted pueda entender algo de lo que el Señor Jesús le hizo ver a sus discípulos, les explicó, les enseñó. Y qué mejor maestro como el Señor de señores, Cristo, reinando en ese tiempo y explicándole a sus discípulos cada detalle de cómo debían caminar en esta tierra. Pero aquí ahora les exhorta a hacer la tarea del verdadero siervo, donde la fe, hermano, que no resulta en fidelidad, no puede realizar la obra de Dios, como el caso del siervo de este relato que acabamos de leer, que evidentemente era un hombre de muchas habilidades. Si usted está viendo ahí el pasaje, era un hombre de muchas habilidades, porque tenía la responsabilidad él de cultivar, de cuidar el ganado y cocinar también. Y como creyente, hermano, tenemos las responsabilidades también diarias de la vida en cada día de nosotros, como caminar en esta tierra. Entonces, viendo todo esto, cada día el Señor daba una lección a sus discípulos, les orientaba, les enseñaba para poder ser mejores creyentes. Y hoy es el caso de este siervo fiel, pero el deber que tiene, la responsabilidad que tiene, cual nosotros también deberíamos tomar en cuenta cuál debe de ser nuestra responsabilidad en esta tierra. Ahora, he titulado el sermón de esta mañana, lo hemos llamado de esta manera: mi tarea como verdadero siervo. Mi tarea como verdadero siervo. Vamos a aplicarnos a nosotros. ¿Cuál debe de ser mi tarea como verdadero siervo de nuestro Señor? ¿Quién es lo que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal? Y lo que no hemos recibido, todavía tenemos una responsabilidad y que tenemos que actuar de inmediato para tomar una buena decisión en nuestra vida. Jesús ahora aquí, hermano, pasa ahora a equilibrar una lección con otra, porque él sigue dándole instrucciones a sus discípulos, y había el peligro de que los 12 discípulos de aquel tiempo, hermanos, se dejaran de entusiasmar tanto con la ilustración de plantar o trasplantar árboles, que ignorarían siempre las responsabilidades de nuestra vida diaria. Y esto es lo que estaba pasando aquí en la vida de este hombre fiel. No podemos pretender, hermanos, y escucha bien, que Dios
nos haga deber algo. Dios no nos debe nada a nosotros. Más bien creo que lo que estamos bien enjaranados, como decimos en el lenguaje coloquial hondureño, somos nosotros que estamos endeudados con nuestro Dios. Y cuando hayamos hecho lo mejor que podamos, solo habremos cumplido con nuestro Señor en nuestro deber en esta tierra. De manera que el que ha cumplido con su deber, si usted ha cumplido con su deber, solo ha realizado lo que en todo caso podemos llamar, hermano, estaba obligado a hacer, porque estamos obligados a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en esta tierra. Quiero que miremos rápidamente 3 propósitos de mi tarea como verdadero siervo. Número 1, mi tarea como verdadero siervo es, hermano, por la responsabilidad que debemos de tener. Miren el versículo 7, el caso de este siervo. Dice ahí: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿Por qué razón dice el Señor y comienza con una interrogante? Número 1, porque el siervo es aquel que trabaja para su Señor. En este caso, este hombre está trabajando para su Señor, para su amo. Hermano, la fe no resulta en fidelidad, no realizará la obra de Dios, hermano. El siervo de este relato evidentemente era un hombre que tenía muchas habilidades, como decíamos al principio. Cocinaba, cuidaba el ganado, cultivaba y hacía todo ese proceso en su vida. Tenía una gran responsabilidad, y no era raro en aquel tiempo que las personas de medios modestos emplearan por lo menos a un sirviente. Había siempre alguien que estaba contratado para servir a la mesa en aquel tiempo, en la era de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en eso, en el tiempo del siglo II, siempre, si había una persona de media clase, podía contratar a un siervo. Como nosotros podemos decir, tenemos a una empleada o una trabajadora de este tiempo, ¿verdad?, que está trabajando en la casa. Hoy podemos decir que son entrada por salida, ¿verdad?, que hacen muchas de las personas. Pero aquí Jesús describió una situación que en estos días era impensable, hermano. Un amo ministrando al sirviente. Es más, introdujo la historia nuestro Señor con una frase que significa: ¿pueden ustedes imaginarse? ¿Pueden imaginarse lo que está sucediendo acá? Porque le dice el verso 7: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, ¿qué le dice el amo? Pasa, siéntate a la mesa? Vemos que su respuesta tendría que ser: no podemos imaginarnos tal cosa en estos tiempos. Jesús había hablado de su relación con su siervo. Él había enseñado y había explicado esta situación, y había prometido siempre él servirles si eran fieles. Si usted ve en el capítulo 12 de Lucas, vean ahí el versículo 35, también el Señor expresó lo que te estoy diciendo en este momento. Capítulo 12, versículo 35 al 38. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vean, llevan la lectura ahí y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos, dice ahí, siervos. De manera, hermano, que él mismo estaba entre ellos como servidor. Nuestro Señor dijo que iba a venir a esta tierra a no ser servido, sino a servir a toda la humanidad. Y aun cuando era maestro de todos, él se presentó a ser el servidor de todos aquellos que estaban rodeándoles en ese tiempo. La historia aquí, hermano, recalca la fidelidad al deber, porque muchos de nosotros tenemos que tener fielmente esa fidelidad a nuestros deberes. Y déjenme decir, hermanos, sean cuales sean las exigencias, y el argumento va de menor a mayor acá.
porque este hombre estaba en esa exigencia de obedecer, de depender, de hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, si un siervo común es fiel para obedecer las órdenes de su amo, que no le recompensa, él siempre va a ser agradecido, agradece. ¿Cuánto más deben los discípulos, hermanos, obedecer a su maestro amante, que con tanta gracia ha prometido recompensarle? ¿Cuántos están contentos que un día el Señor le va a dar su recompensa? Por eso Él mantiene que vosotros entendamos cuál debe de ser nuestra fidelidad a Él, cuál debe de ser nuestra conducta delante de Él en esta tierra. De manera que un siervo fiel no debe de esperar ninguna recompensa especial, hermano, puesto que hizo solo lo que se le dijo que hiciera. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y estamos aquí haciéndola conforme a lo que Dios nos pide, no tenemos que esperar a cambio algo, hermano. Tenemos que esperar simplemente servirle al Señor con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Porque Él lo que más quiere de nosotros es esa fidelidad. Aunque Él es misericordioso, siempre va a proveer a nuestras vidas. Ahora, la palabra que se traduce aquí, si ustedes miraron una palabra en el verso 10 que es inútiles, al final dice inútiles. ¿La tienen ahí en su Biblia, hermano? Miren que esa palabra, cuando vemos ahí que es inútil, inútiles, quiere decir sin necesidad. Esa palabra subrayen. Eso quiere decir sin necesidad. Sin necesidad. Es decir, nadie nos debe nada. Eso es lo que quiere decir. Nadie nos debe nada. En algunas versiones dirá de otra manera, pero en esta versión del año 1960 dice inútiles. Y eso es lo que quiere expresar, que nadie nos debe nada. ¿Creen ustedes que el Señor me debe a mí? ¿Verdad que no nos debe? Y Él sigue siendo fiel a nosotros, ¿sí o no? Y qué bendición, hermano, porque los que somos infieles, inútiles, somos nosotros, hermano. Y de verdad que sí, nosotros le debemos a nuestro Dios Todopoderoso. El siervo en realidad era útil aquí, hermano. Si usted ve aquí, no es que era inútil, era útil. Era útil, después de todo cuidaba de los campos, las ovejas y la comida de su amo. Él estaba diligentemente trabajando. Él estaba pendiente de su amo. De manera que el siervo en realidad era útil en todas palabras. Después de todo cuidaba de todo esto. Ahora, la declaración, hermano, significa aquí: mi amo no me debe nada extra. Yo lo hice por la fidelidad. Él no me debe absolutamente nada. Lo hice porque Él es mi amo y esa es mi responsabilidad de la fidelidad. Qué importante es entender en esta sociedad, en este tiempo, lo que es la fidelidad, lo que es la diligencia, lo que es nuestras responsabilidades para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hermano, el hecho de que Jesús recompensara a su siervo es totalmente asunto solamente de la gracia de ese Dios Todopoderoso. No merecemos nada por haberle obedecido y servido. No merecemos absolutamente ni incluso la entrada al cielo. Pero la gracia y su misericordia nos hace acepto como ese Dios lleno de amor que mandó a su Hijo unigénito a esta tierra para salvarnos, limpiarnos y perdonarnos y llenarnos de esa convicción que el día que venga, el día que muramos, estaremos juntamente con Él en su presencia. Qué bonito es entender esta parte del siervo fiel. Ahora, número 2, puedo decirte, viendo de lo que, hablando de nuestra responsabilidad, es porque el siervo aquí araba y apacentaba el ganado. Si vuelve al texto del capítulo 17 de Lucas, verso 7, dice que su trabajo era arar y apacentar el ganado. O sea, que él estaba ahí, su trabajo bastante doble, porque yo no sé si usted está acostumbrado a arar y al mismo tiempo cuidar un ganado. Es un trabajo doble, creo firmemente que es trabajo cansado y no es fácil tampoco. Hay que tener paciencia y ánimo, porque de repente va a haber un buen sol, de repente va a haber una buena agua, o de repente no va a estar en un buen momento, pero tiene que darse cuenta que su trabajo aquí es de este hombre era doble. No tenía una función específica. Él tenía varios trabajos. Podemos ver ahí que su trabajo demandaba mucha energía, porque yo creo que el arar, hermano, significa que hay que tener energía. Yo no sé, pero cuando mi papá tenía la finca, hace muchos años atrás, en la ciudad de Morazán Lloro, en el lugar llamado ahí
el Mujimán se entraba por el río Cataguana, ¿verdad? Y hasta el fondo. Me acuerdo bien que cuando en ese tiempo se araba, había unos bueyes, ¿verdad? Pero no es que le decía automáticamente control remoto, ¿verdad? Que los bueyes hicieran el trabajo. Siempre tenía que haber una persona arando juntamente con los bueyes. Y miraba yo todo ese trabajo cuando era un niño, que nos llevaban a trabajar, a jalar plátanos, a jalar cacao, etcétera, maíz. Y nos dábamos cuenta que no era fácil, hermano. Se cansaba. Yo le decía a mi papá, ya no quiero, ya no, vamos, levántate. ¿Y el buey va y lo van puyando la nalga, hasta que lleve la arada en la mano? Claro. Pero tiene que haber energía, hermano. Y hay veces que hay un tremendo calor, hay un momento donde usted tiene que estar ahí, constante. Tiene que tener energía. Ahora, le pregunto a usted, ¿estará capacitado usted para arar como este hombre fiel aquí? ¿Estará diciendo todos los días voy a arar estos terrenos? No lo sé, ¿verdad? Pero hay que tener energía para arar, y sobre todo para apacentar ganado hay que tener paciencia. Y esa paciencia, hermano, no todos la tienen. ¿Cuánto les gustaría cortar el monte y después tirárselo ahí el zacate al lugar donde van a comer? Tiene que darle agua, tiene que después sacarlo, tiene que encerrarlo. Hermano, eso es paciencia. Y si hay una vaquita enojadita que no le gusta hacer caso, ¿verdad? Como nosotros, bien tercos, ¿verdad? Que no nos queremos meter al corral, ¿verdad? Ahí, hermano, usted tiene que tener la paciencia y llevarlo, porque si usted le jala la cola al toro por atrás, hermano, como que no le recomiendo eso tampoco, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Este hombre tenía un trabajo, tenía que tener energía, tenía que tener paciencia también. Aquí vemos una doble tarea espiritual, hermano, para nosotros en este tiempo, porque la de preparar los corazones para la siembra espiritual es un trabajo. Tenemos que ganar las almas, tenemos que enseñarles a muchos, predicar el evangelio y sembrar esa semilla y esperar con paciencia y seguir orando, teniendo esa paciencia para que un día todo lo que vamos a hacer sea para glorificar y sea una vez más esa cosecha que vamos a tener en el futuro. Hermano, la de dirigir a otros en su alimentación espiritual es bastante trabajo. Imagínense, hoy, esta mañana, estamos hablando de un siervo. Yo tenía que orar, prepararme, estudiar. Esto es un trabajo. Pero muchas veces algunos queremos dormirnos y tirar la toalla a mitad del camino. Ya, aquí ya no llego más. Ya se me gastó la energía. No, hermano. Tenemos que seguir hasta que el Señor venga por su iglesia. Y Él va a tener algo especial para nosotros. Ya lo tiene, de hecho, me dio una salvación gratuita que yo no me lo merezco. Pero Él, su amor, su misericordia, nos dio la oportunidad de tener ese privilegio y de tener a nuestro Señor. Ahora bien, hermano, número 3, podemos ver, hablando de nuestra responsabilidad y el deber de un siervo, es porque a pesar de haber realizado todo su trabajo, este hombre no tiene derecho a sentarse a la mesa. Me llamó la atención esa parte. Miren ahí el verso 7 del capítulo 17 de Lucas. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que are, pacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice el amo, ¿verdad? Pasa, siéntate a la mesa. ¿Usted ha visto alguna vez eso, hermano? ¿Verdad que no se ve eso? Ay, hermano, si nosotros somos iguales. Podemos tener el trabajador ahí con nosotros, pero no lo va a invitar a la mesa a comer. ¿Sí? Ay, bueno, nosotros estamos muchas veces así, no lo ponemos en un plano, hermano, pero es interesante. Imagínese eso, que es usted el que está trabajando, vino ya de arar, vino de hacer todo. Ahora regresa y el amo le tiene que servir comida, pero usted no se sienta todavía. Usted va a comer de último. No sé cómo usted reaccionaría, hermano, pero este es un trabajo bien interesante. Ver a un hombre de esa manera, con esa responsabilidad, es bastante interesante, porque miren, el trabajo del siervo aquí no termina dejando de arar ni de apacentar. Sigue todavía su trabajo. El sentarse a la mesa no es algo que él decide, sino es el Señor que le va a decir cuándo se tiene que sentar. ¿Cuándo nos va a decir el Señor que me debo de sentar? Pastor, mire, yo a veces que digo, mire, ya no quiero seguir y me siento cansado. Pero usted no tiene que estar cansado, usted tiene que seguir hasta que Cristo le diga, ya no más. ¿Y cuándo es ya no más? Que ya se lo llevó al cielo, hermano. Así es. Muchos fracasan como siervos cuando actúan dentro de su propia voluntad
y no la del Señor Jesucristo. Por eso hay que esperar en el Señor. Cuando Él me dice hacer lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y Dios nos va a bendecir. Y esa es la situación que nos lleva a nosotros a tener esa paciencia y ver lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. A ver que si nosotros cumplimos lo que Él nos demanda. Saben que como siervos suyos debemos, hermanos, precavernos para no tener la actitud errada en cuanto a nuestros deberes. Hay deberes que debemos de cumplir y tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay dos extremos que evitar, hermano. Yo te voy a decir cuáles son los extremos que debemos de evitar. Meramente cumplir nuestros deberes como esclavos, porque tenemos que hacerlo, hermano. O hacer nuestro deber porque esperamos recibir recompensa. Hay dos cosas que no debemos pasarnos del extremo. Había un señor que era industrialista, el señor Lee Tourneau. Él solía decir, un hombre muy profesional y preparado, él decía esta frase: si das solo porque esperas recibir algo a cambio, no lo recibirás. Y hay veces, hermano, que nosotros queremos trabajar y queremos esperar a cambio algo. Nunca espere eso. Hagámoslo todo por la voluntad de nuestro Dios, con amor, con disposición a hacerlo. Mire, yo me alegro cuando digo a los hermanos, vamos a trabajar aquí. Lo hacemos por voluntad, no esperamos a cambio nada. Ellos no van a venir porque nos vamos a echar la gallina del hermano, ¿verdad? Bueno, matarla, ¿verdad? Ya está afligido el hermano, está pensando que es de verdad que vamos a quitarle la gallina ahí. Bueno, si es voluntad de tanta exigencia que le diera, hermano, nos va a tener la gallina aliñada ya, ¿verdad? Y listo para ese día. Pero no es que venimos obligados, o el hermano va a decir, vengo esperando a cambio a ver qué me dan, si vamos a tener algún salario mínimo. Hermano, no, lo hacemos porque hay una voluntad. Cuando yo lo invito este sábado, vamos a cortar ese árbol, necesito los hombres, vamos a venir este sábado a trabajar, desde las 8, esperando tan por partes, pero no venimos esperando, voy a ver, si corto la rama izquierda, esa rama me vale tanto, la otra me vale tanto, vamos a ver de cuánto voy a recibir aquí, y todo ese tronco, es mi vida entera. Creo que el cielo lo tengo ganado. No, hermano, el cielo se gana simplemente recibiendo, aceptando que tú eres pecador, de esa manera. Este principio, hermano, también se aplica al servicio. Ambos extremos se ven en las actitudes del hermano mayor, porque hay una historia del hermano mayor, ¿se acuerdan? En Lucas 15, miren ahí, Lucas 15, el versículo 25 al 32 de este hermano mayor, ¿se acuerdan de esa historia también? Lucas 15, capítulo 15, verso 25 al 32 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Miren qué tremendo, así somos nosotros. Y nunca me has dado ni un cabrito. A ver, nosotros decimos ni un carrito, ni un terreno, decimos nosotros, para gozarme con mis amigos. Oiga bien, gastarlo, Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y ha habido perdido y es ahora, dice, hallado. ¿Cómo te encontró el Señor ante ti? Perdido. ¿Y cómo te recibió? Te recibió muy alegre, con brazos abiertos, y porque usted reconoció eso. Pero muchas veces, hermanos, nos enojamos porque el otro está muy bien recibido. Y eso es lo que estaba pasando en esta situación. ¿Quién era obediente? Pero qué desganado, hermano. Siempre esperando que su padre le permitiera aquí hacer una fiesta con sus amigos. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta condición? ¿Cuál entonces es la actitud apropiada para el servicio cristiano?
de corazón, hermano, haciendo siempre la voluntad de nuestro Dios. Eso lo dice Pablo en Efesios 6:6. Haciendo la voluntad de Dios vamos a encontrar la victoria en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos, pero muchas veces no vemos la mano de Dios por nuestras acciones, por nuestras actitudes? Dice Juan 14:15, ¿se acuerdan de ese texto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el problema es que nosotros no queremos amar, pero a nuestra manera. Para amar hay que primero amar, es guardar su palabra en nosotros, hacer la voluntad que está aquí en este libro. Si usted hace esto, entonces sí entendemos el concepto de amar. De manera, hermano, que para la persona que ha nacido de nuevo, usted si recibió a Cristo, nació de nuevo, sus mandamientos no son gravosos. Usted lo va a tomar como algo, como la instrucción, como regla de fe para conducirnos en esta sociedad. Servirle, hermano, es un deleite. Y usted siéntase gozoso que venir una silla, guardarla, colocarla, poner esto aquí, regar las plantas, cortar el césped, hacer lo que Dios nos demanda, cortar este árbol, limpiar la iglesia. Es algo maravilloso, es un deleite y debemos de tomarlo así, hermano. No simplemente es un deber y le obedecemos porque le amamos. Si usted le ama, le va a obedecer. Amén por eso, hermano. El hacer la voluntad de Dios, hermano, me ha agradado y tu ley, dice el pasaje Salmo 48, está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esto, hermano? Y necesitamos avanzar en nuestra vida. ¿Saben por qué? Número 2, mi tarea como verdadero siervo, ya hablamos de la responsabilidad, ahora hablemos por la obediencia de parte del siervo que habla ahí en Lucas. Vamos otra vez nuevamente al texto, capítulo 17, verso del 7 al 10. ¿Por qué razón? Vean el verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Por qué razón se ve en este verso esto? Número 1, porque antes de sentarse a la mesa tiene que prepararle la cena a su Señor, como decía nuestro hermano. No se sentó. Es que uno quisiera venir del trabajo solo a sentarse y que le sirvan a uno, ¿verdad? Bueno, en este caso las mujeres, yo entiendo que algunas que trabajan, ¿verdad? Vienen de su trabajo, vienen cansadas, con el espíritu de que alguien les sirva en la mesa, ¿verdad? Qué bonito cuando la mamita, ¿verdad? Le tiene a uno comida, qué bonito eso. ¿Cuándo de las hijas que son aquí, que trabajan, llegan a casa de repente, ya hay algo que comer, solo servirse? Levanten la mano, a ver. Amén, qué bueno por ello. Y la otra, le tocó duro a los demás, ¿verdad? Y los varones aquí cuando llegan de trabajar, eso sí, se sienten contentos, ¿verdad? Que la doña le tiene la comida. ¿Y quién le tiene la comida a la doña? ¿Verdad? ¿Cierto? Solo sentando. Pero este hombre, yo digo, hermano, que venía cansado. Preparar la comida, estar parado, caminando. Hermanos, y sin renegar, prepararle la cena no era fácil, hermano. No era fácil. El Señor Jesucristo es primero en la vida del creyente. Nosotros, cuando es de servirle, tenemos que tomar al Señor como el primer lugar y no desanimarnos y sentir que hay que hacerlo con devoción. Primero servimos al Señor y luego nos servimos a nosotros mismos. Eso es lo que estaba sucediendo en este caso de este hombre. ¿Por qué razón? Número 2, porque sin ceñirse el siervo no debe servirle a su Señor. Eso es lo que dice el verso 8. Mire, no le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, ¿qué le hace decir al siervo? Come y bebe tú. El término ahí, síguete, subraye esa palabra, quiere equivalerse a la palabra vístete. A eso se refiere cuando dice cíñete, vístete. Ahora estamos claros, entendemos eso, ¿verdad? La manera de vestir, dice aquí, mucho cuando estamos sirviéndole al Señor. Nosotros, hermanos, cuando nos vestimos para el Señor, tenemos que hacerlo de lo mejor. Por ahí, ayer estuvimos evangelizando en la colonia Jehová Jireh, una comunidad. Y fíjense bien que en esa comunidad nos llevó a nosotros ver muchos niños y jovencitos
Y por ahí o escuché un comentario y decía, que me gusta cómo se visten en su iglesia, pastor. Qué bonito es ahí. Porque hay una decencia, una humildad. Y qué bonito es cómo se visten ahí. Y yo le decía, cuando uno se viste para el Señor, hay que hacerlo bien, con pudor, con honestidad, porque la Biblia lo enseña. Pero muchas veces, hermanos, nos equivocamos a veces. Y queremos primeramente tomar otras cosas prioritarias que lo que es el Señor. Cuando yo me visto para el Señor, lo voy a hacer de lo mejor. ¿Se han fijado que muchas veces cuando queremos venir a la iglesia, venimos a veces con una ropa rara? Pero cuando usted le dicen que va a llegar dicho presidente a su casa, que es mentira, ¿verdad? Pero yo le estoy haciendo un hipérbole, que va a ir a comer con usted ahí, ¿verdad? Usted va a decir ese día a limpiar, o no sé, hermano, que va a echar, si va a comprar todos los cloros y los asistines para que huele y entre y se sienta una diferencia, manda a pintar a la casa o cambia los muebles, no sabemos qué va a hacer, pero usted va a estar bien vestido. De hecho, creo que nunca en su vida, y hasta su esposo se va a sentir raro cuando la vea con corbatín y todo, sirviéndole en la mesa a la persona. Muchas veces, hermano, la vestimenta para la iglesia debe de ser agradarle a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Al Señor no se le puede servir con los harapos del pecado o con el traje de la vieja naturaleza que nosotros muchas veces queremos tener. Ahí, ¿cuántos de nosotros todavía queremos enojarnos? Cuando bailaba antes, que después de noche, ¿verdad? Y usted en la noche agarraba un rumbo el fin de semana. Y muchos de nosotros teníamos una conducta diferente. Hermanos, ya nosotros no estamos para eso. Ahora estamos para servir y glorificar el nombre de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Porque es importante entender que somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice Pablo en Romanos 6:4. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por qué razón, hermanos? Después de la responsabilidad vemos la obediencia. Número 3, porque cuando el siervo ve a su Señor satisfecho, ya después de haberle servido, entonces puede pensar en sus propias necesidades. Miren el verso 8, nuevamente el capítulo 17 de Lucas. La última parte dice, que haya comido y bebido, y después de esto, ¿qué dice? Come y bebe tú. Sin adoración en el espíritu, el Señor Jesucristo no está satisfecho, dice Juan 4:24. Si no tenemos una reverencia genuina, el Señor, sin reverencia, vamos a decirlo, genuina, el Señor se queda insatisfecho. Porque nosotros tenemos que tener esa reverencia a nuestro Dios. Este día venimos para exaltar el nombre de Dios, para gozarnos en el nombre de Dios, para meditar en la palabra de Dios y para ser edificados los unos a los otros. Usted debe de pensar esto, hermano. Quiere el Señor lo mejor de su vida. Empecemos a ser diferentes como este siervo, fiel, que por último se sirvió Él para poder que nuestro Señor quedara satisfecho. Usted haga todo por Dios, que Él quede satisfecho. Y después de eso, usted tome su alimento y disfruta. Primero es nuestro Dios. Esto nos lleva a un punto, que pongamos un equilibrio en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. ¿Quién es primer lugar? ¿Dios o nuestros quehaceres, o nuestra manera de vivir, o nuestros labores, o nuestro trabajo? Es Dios totalmente primer lugar. Cuando nosotros entendamos ese rango, veremos la mano de Dios en nuestra vida. Número 3, mi tarea como verdadero siervo. Ya hablamos de la responsabilidad, de la obediencia. Ahora hablemos del agradecimiento de parte del siervo en este caso. Vean el verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, puesto lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué razón? Número 1, porque es correcto que el Señor dé gracias a su siervo por haber arado, apacentado, ceñirse y por servirle la mesa. Ahí dice el pasaje, no. Yo voy a trabajar duro por la iglesia. Y el Señor le va a decir: te felicito, muy bien, bravo. Oh, no, hermano. O porque me miren, no. Porque ya se está sintiendo dentro de nuestro corazón algo que no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué razón? Número 2, porque el siervo simplemente hizo lo que se le había mandado hacer. ¿Qué se me ha mandado hacer en esta tierra? Ir, por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden toda esta cosa hasta el fin del mundo. Este es nuestro trabajo, es un mandato. Yo no tengo que esperar, gracias, dígame, Señor, porque ya lo hice. No, de ninguna manera. Era posible, hermano, que hiciera de menos, pero no de más, hermano. ¿Por qué razón? Número 3, porque somos nosotros, como creyentes, los que tenemos que dar gracias al Señor Jesucristo. Somos usted y yo que le debemos de dar gracias a Dios por la misericordia, por su amor, por su bondad, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Él. No a nosotros, de ninguna manera. Démosles gracias por la obra monumental de la salvación que ha aplicado a nuestras vidas, hermanos. Démosle gracias como Dios se ha manifestado en nosotros. Démosle gracias por el tiempo que Él tiene a nuestra disposición para escucharnos, para entendernos. Démosle gracias por el gran privilegio que nos concede de ser siervo. El ser llamado siervo es el máximo privilegio que usted y yo podemos tener en esta tierra. Démosle gracias porque para su obra no trabajamos por simple iniciativa propia, sino porque somos dirigidos por ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle gracias por ello. Démosle gracias a Dios porque te ha dado la oportunidad de estar aquí esta mañana y te ha dado el privilegio de levantarte y darte la oportunidad, como nuestra hermana que cumplió años ahora. Démosle gracias a Dios. Yo espero llegar a esa edad de mi hermana y así de joven como está ella. Amén, hermano, digan. No sean envidiosos. Sí, ahí está. Gracias a Dios, hermano, porque Él es el que nos transporta de esta manera. Dice la Biblia que seremos rejuvenecidos como las águilas, hermano. Por eso cuando uno está en el Señor, ya se veían las cosas, cada día más joven se ve uno. Así es. Y las fuerzas Él las da. Por eso debemos de estar agradecidos, hermano, y sobre todo por esa salvación gratuita que nos ha dado. Él dice: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque eres Dios de amor. Por eso concluye esta mañana, hermano, diciéndote: en el Señor Jesucristo tenemos el máximo ejemplo de ser un verdadero siervo. Él sirvió a nosotros. Mas entre vosotros no será así, hermanos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice la Biblia, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera, a ese plan y a ese propósito vino nuestro Dios a esta tierra. Yo le animo, hermano, que hagamos lo mejor. Cuando es para trabajar para el Señor, hágalo con todo esmero. Hágalo con mucho ánimo. Deposite todas sus fuerzas en el Señor, que Él le va a brindar todo a usted, conforme como nosotros le sirvamos. El día que hagamos lo que la Biblia nos está diciendo y pongamos en práctica esto, usted va a ver la diferencia. Seremos esos siervos tan humildes, tan dispuestos a hacer lo mejor por el Señor, que Dios te va a recompensar grandemente en su debido tiempo. Por eso, hermanos, con Cristo somos más que vencedores.
y hagamos lo mejor en el Señor, y Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos trajiste esta mañana. Hemos comprendido el deber del siervo. Hemos entendido qué trabajo debemos hacer. Padre, ayuda a nuestras vidas si estamos pasando problemas, circunstancias difíciles. Ayuda nuestras vidas a salir adelante. Provee siempre a tu mesa, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, que nos diste la vida eterna, Señor, y que nos das cada día la oportunidad de poder alabarte y glorificarte. Gracias por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.